El líder de la expedición, el doctor Emiliano Dávalos, se movía con pasos firmes y calculados, con una especie de calma casi antinatural, como si la impenetrable oscuridad de la selva no le afectara en absoluto. Decían que era uno de los mejores expertos en fenómenos paranormales de Sudamérica. Atrás, el resto del equipo, compuesto por otros 3 científicos, intentábamos seguir el paso en silencio, con expresiones de cansancio y preocupación. El doctor se detuvo de repente, y señalando una formación rocosa apenas visible entre la maleza, y nos indicó la entrada a la cueva. Desde fuera, apenas se distinguían las paredes cubiertas de musgo y enredaderas que parecían tragar cualquier rastro de luz. El suelo estaba lleno de pequeñas piedras que crujían bajo nuestros pasos, y un aroma a humedad y tierra podrida emanaba de las profundidades. A mi alrededor, el equipo encendió sus linternas, y los haces de luz revelaron extrañas figuras grabadas en las paredes de la entrada. «Esto es más antiguo de lo que parece», dijo Emiliano. «Podríamos estar viendo un vestigio de alguna cultura precolombina desconocida». Su mirada, fija y extrañamente seria, no se apartaba de los relieves. El equipo comenzó a avanzar con cuidado. La cueva se extendía en un túnel que descendía con una pendiente suave, pero constante. La humedad aumentaba con cada paso, y el suelo se volvió resbaladizo. La luz de nuestras linternas parecía ser absorbida por las paredes negras, que dejaban ver cada tanto nuevas figuras grabadas, cada vez más distorsionadas y retorcidas. Algunas de las figuras parecían rodeadas por sombras talladas que recordaban tentáculos o figuras indefinibles, como si aquellas sombras quisieran arrastrarlas consigo hacia la roca. En un momento, el doctor nos hizo detenernos. Escuché su voz en susurros. «Aquí comienza lo interesante, miren esos patrones». Su dedo señalaba una figura, una silueta humana atrapada entre formas oscuras que parecían aprisionarla. Los ojos de la figura parecían mirar hacia mí, y un escalofrío me recorrió. Avanzamos un par de metros más hasta llegar a una bifurcación. Emiliano sacó un mapa rudimentario y frunció el ceño. «Esto no estaba en los planos que me dieron», murmuró, como para sí mismo. Su confusión era evidente, y su expresión de incertidumbre me hizo sentir incómodo. Nuestro líder siempre seguro, ahora parecía dudar. Sin embargo, no había vuelta atrás, así que decidimos continuar por el túnel de la derecha. Llegamos a una especie de cámara más amplia, cubierta de símbolos tallados y rodeada de pequeños montículos de piedra. Aquellos montículos no eran aleatorios, al mirar de cerca, pude ver que eran restos de figuras humanas petrificadas, o lo que quedaba de ellas, dispersas como fragmentos de cuerpos congelados en posturas agónicas. Una atmósfera de sufrimiento impregnaba aquel lugar. «Hay una inscripción, menciona algo sobre los habitantes del polvo», dijo el doctor, aunque su voz apenas se oía. «¿Qué es eso?», preguntó Fernando, con el rostro pálido. «Una leyenda», respondió el doctor. «Los pueblos antiguos creían en entidades sin forma que habitaban en las profundidades, cazando las almas de los vivos para convertirlas en parte de la cueva». Mientras él seguía observando, me acerqué a las paredes, notando algo que antes había pasado por alto. Un polvo fino cubría ciertas áreas, como si las figuras talladas en la roca se desmoronaran lentamente en diminutos granos. Al tocarlos, una sensación de frío se extendió por mis dedos, un frío que subió por mi brazo y me dejó la piel de gallina. Retiré la mano de inmediato, pero el polvo pareció adherirse a mi piel, dejando un residuo que no podía borrar. Fue entonces cuando uno de los exploradores empezó a comportarse de forma extraña. Caminaba detrás de Emiliano, pero sus ojos parecían mirar más allá de nosotros, fijos en algo invisible que solo él parecía ver. Murmuraba palabras ininteligibles, frases cortas en un idioma que ninguno reconocía. Al principio, pensamos que era producto de la tensión acumulada. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y sus ojos parecían apagados, como si hubiera estado sumergido en una especie de trance. Cuando abrió la boca, susurró: «No estamos solos, algo aquí, algo nos sigue, y me habla, ¿lo escuchas?». Era evidente que algo lo había afectado, pero el doctor no hizo más que gesticular para que siguiéramos avanzando, como si ignorarlo fuera suficiente para que aquel comportamiento extraño desapareciera. Seguimos moviéndonos en fila, en silencio, mientras Fernando murmuraba cosas cada vez más inquietantes detrás de nosotros. Hablaba de sombras que se arrastraban y ojos en la oscuridad,
palabras que parecían provocarle auténtico pánico. Poco después, llegamos a una cámara más grande y abierta, rodeada de altares y pilares cubiertos de símbolos tallados. Las figuras en las paredes parecían más detalladas aquí, y al observarlas me di cuenta de que algunas de aquellas imágenes mostraban cuerpos petrificados, o lo que parecían ser figuras humanas, congeladas en posiciones de sufrimiento y agonía, con los rostros desencajados en expresiones de pavor. Una fina capa de polvo cubría el suelo y las paredes, dándoles un aspecto blanquecino y envejecido. Pero lo más inquietante era que parecía estar en movimiento, como si fuera arrastrado por una brisa. Fernando comenzó a murmurar de nuevo, esta vez en un tono más desesperado. Se había detenido en el centro de la cámara y miraba hacia una de las figuras petrificadas en la pared. ¿No lo ven? Su voz era un susurro. Me está hablando, me está llamando. Emiliano se acercó a él y le cogió del hombro, sacudiéndolo levemente, pero parecía en trance. Su mirada seguía fija en una de las figuras talladas, sus ojos desorbitados y su respiración agitada. Entonces, algo estremecedor sucedió. Desde lo profundo del túnel, escuchamos la voz de Lucía, una de las exploradoras que había estado caminando detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no la vimos en ninguna parte. Su voz, clara pero apagada, parecía llamarnos desde lejos. La llamé, elevando la voz en la dirección del eco. Respondió, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera desde otro lugar, ahogada por una barrera invisible. El doctor recorrió el túnel con el haz de luz, pero todo lo que vimos fue un rastro de polvo que parecía haber sido arrastrado desde donde nos encontrábamos hasta una abertura más profunda que se extendía hacia abajo. No había rastro de ella, ni huellas de que hubiera pasado por allí. Fernando se resistía a avanzar, retrocediendo lentamente con la mirada fija en algo que ninguno de nosotros podía ver. No quiero ir más lejos, dijo en un tono casi suplicante. Nos están esperando allí. Pero Emiliano no escuchó, y con la autoridad que siempre lo caracterizaba, nos empujó a seguirlo. Avanzamos, y las paredes comenzaron a sentirse cada vez más estrechas, como si los túneles se cerraran en torno a nosotros. Pronto, empezamos a ver pequeñas figuras hechas de piedra, colocadas en nichos a los lados del túnel, talladas en posiciones angustiadas, algunas tan reales que parecían haber sido congeladas en pleno movimiento. De pronto, el científico se detuvo y susurró con voz entrecortada, no puedo, escucho sus voces, están aquí. Apagó su linterna y desapareció en la penumbra. Intenté detenerlo, pero fue demasiado rápido, como si la oscuridad lo hubiera tragado en un segundo. Nos quedamos quietos, asustados, y escuchamos su voz, lejana y distorsionada, llamándonos desde lo profundo del túnel. Cada tanto, en la penumbra, escuchábamos la voz de Fernando, o la de Lucía, llamándonos desde algún rincón invisible. Finalmente, llegamos a otra cámara, y la visión que nos esperaba fue tan estremecedora que mis piernas casi me fallaron. La sala estaba llena de figuras de piedra, cientos de ellas, todas en posiciones de desesperación, como si cada una hubiera sido sorprendida en el momento exacto en que sucumbía a la oscuridad. Y en el centro de la sala, un altar oscuro se erguía, cubierto de símbolos aún más intrincados que los anteriores. Sin saber por qué, supe que este era un lugar de sacrificio, un sitio donde algo o alguien había arrastrado a todas aquellas personas para sellar sus almas en piedra. El polvo en el suelo formaba extraños patrones, y al observarlo de cerca, me di cuenta de que no era polvo común, parecía fragmentos de las figuras, como si cada una se hubiera desmoronado lentamente, dejando un rastro de lo que alguna vez fue. Fue entonces cuando el último de mis compañeros también desapareció, dejándome solo sin saber muy bien hacia dónde ir. Su esencia, su voz, había sido absorbida por las sombras, y lo que ahora escuchaba no eran ellos, sino ecos atrapados en la piedra, un reflejo de sus últimas palabras, destinado a perdurar en la oscuridad de aquellos túneles. No sabía si estaba yendo en la dirección correcta, si me alejaba o acercaba a la salida, pero no podía detenerme. El aire era tan denso que cada respiración costaba trabajo, como si la cueva misma quisiera absorber hasta el oxígeno de mis pulmones. A mi alrededor, las paredes parecían acercarse y cerrarse sobre mí, sus grabados de figuras torturadas y distorsionadas convertidas en grotescos guardianes que parecían disfrutar de mi desesperación. De pronto, un ruido detrás de mí hizo que el corazón me saltara en el pecho.
Eran pasos, lentos, como si algo pesado y amorfo se arrastrara en la penumbra, avanzando tras de mí. Me detuve, conteniendo la respiración, con la espalda pegada a la pared. Mi linterna titiló, amenazando con apagarse, y un susurro bajo y gutural llenó el aire, pronunciando palabras en un idioma antiguo y desconocido, como una letanía oscura que se entrelazaba con el eco de mi propio miedo. Mis ojos, aún adaptándose a la penumbra, lograron distinguir algo a unos metros frente a mí, una figura en el suelo. Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué, y entonces lo vi. Era Emiliano, o lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía estar cubierto de polvo fino, sus ropas y su piel se desmoronaban como arena al rozarlas. Sus ojos, opacos y sin vida, reflejaban una expresión de pánico, como si hubiera visto algo que su mente no lograba comprender y que lo había reducido a esa cosa espectral que tenía delante. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. Su boca se abrió lentamente, y lo que escuché no parecía ser su voz, sino un murmullo lejano, un eco retorcido de sus últimas palabras. Nos cazan, las sombras, ellos son las sombras. Me alejé de él de un salto, mi cuerpo en alerta, mientras su voz sonaba en la cueva, como si sus palabras flotaran a través del polvo que lo cubría. Él me miraba sin verme, como si sus ojos vacíos siguieran observando algo en el fondo de la oscuridad. Era una prisión eterna, un estado de agonía petrificada en el que parecía estar atrapado, condenado a repetir sus advertencias en un bucle interminable. De pronto, un susurro más fuerte, casi un grito, llenó el aire. Era su voz, pero distorsionada, gritando en palabras que parecían hundirse en mi mente como garras. «Corre», dijo, con un tono que parecía salir desde las profundidades de la tierra. «No mires atrás». Con un impulso, me lancé hacia adelante, corriendo por el túnel sin preocuparme de hacia dónde iba, solo que necesitaba alejarme de ese lugar. La cueva parecía alargarse, su arquitectura distorsionarse, como si el propio túnel quisiera atraparme en una trampa sin salida. El aire se llenaba de un polvo denso que me hacía toser y lagrimear, y mi linterna empezó a parpadear de nuevo, proyectando sombras que parecían cobrar vida y alargarse hacia mí. Al girar en un recodo, la linterna cayó de mis manos y rodó por el suelo. Me agaché para recogerla, pero antes de que mis dedos la alcanzaran, noté algo en la penumbra frente a mí. En la pared de roca, junto a mi sombra proyectada por el leve resplandor de la linterna, apareció otra sombra, una figura humanoide de bordes desdibujados, más oscura que cualquier sombra normal. Parecía palpitar, moverse, deslizarse hacia mí, como si estuviera viva y ansiosa por tocarme. Retrocedí, pero la sombra se pegó a la mía, como si estuviera absorbiéndola, arrastrándola hacia la roca. Sentí que una parte de mí era atrapada, como si aquella oscuridad estuviera arrancándome, fragmento a fragmento. En un impulso desesperado, agarré la linterna y apunté el haz directamente hacia la sombra. La figura se agitó y retrocedió, disolviéndose en la roca como un humo denso. Aquello, lo que fuera, había probado mi miedo y no me dejaría escapar tan fácilmente. Los túneles se estrechaban y se multiplicaban en bifurcaciones cada vez más confusas, como si intentaran extraviarme, pero al fondo vislumbré una débil luz, un tenue rayo que indicaba la salida. Mis piernas, agotadas y temblorosas, avanzaron en un último esfuerzo, pero sentía como algo se arrastraba detrás de mí, susurrando en aquel idioma antiguo, en palabras que me llenaban de pánico. El polvo, cada vez más espeso, formaba pequeñas nubes alrededor de mis pies, y tuve que cubrirme la boca para no inhalarlo. Con cada bocanada de aire, el polvo se pegaba a mis pulmones y a mi garganta, dejándome una sensación casi dolorosa. Mis ojos comenzaron a ver manchas, y mi visión se volvió borrosa, pero la luz de la salida estaba tan cerca que ignoré el ardor y el cansancio. Finalmente, alcancé el final de la cueva, y la luz se volvió deslumbrante, cegadora, como una promesa de libertad. Con el último aliento, crucé el umbral y sentí el aire fresco y húmedo de la selva en mi piel. La oscuridad y la opresión de la cueva quedaron atrás, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sin embargo, al dar un paso fuera de la cueva, algo extraño me detuvo. Al mirar hacia abajo, noté que mi sombra no estaba allí. Mi sombra, mi propia sombra, se había quedado atrás, atrapada en aquella oscuridad. Fue entonces cuando sentí un frío helado en la nuca.
Era una sensación de vacío, una ausencia que no podía explicar, como si algo fundamental en mí hubiera sido arrancado y dejado atrás. Y, en el silencio de la selva, escuché un susurro apenas perceptible, pero claro, que venía desde las profundidades de la cueva. Algo, o alguien, me había reclamado, y su presencia ahora se adhería a mí, invisible pero implacable. Con cada paso que daba hacia la selva, sentía que algo oscuro, imperceptible para los demás, se movía conmigo, escondido en cada sombra, esperando el momento perfecto para llevarme de regreso. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.